A ver, pensemos en algo. La niñez, esa etapa que vemos como súper especial, protegida, única. ¿Qué tal si les digo que es una idea bastante nueva? Que por siglos y siglos, la idea de niñez como tal, pues simplemente no existía. Hoy vamos a meternos de lleno en esta historia increíble de cómo la niñez no se descubrió, sino que se inventó. Suena pregunta tonta, ¿no? Que si siempre han existido los niños. Y bueno, biológicamente obvio que sí. Pero, y aquí viene lo interesante. La idea de la niñez, o sea, esa fase de la vida que está totalmente separada del mundo de los adultos, con sus propios juegos, su propio aprendizaje, eso es una invención que tiene mucho menos tiempo del que creemos. Es que la diferencia es abismal, de verdad. Antes del siglo XVII, un niño era, pues básicamente un adulto chiquito. Usaba la misma ropa, jugaba a lo mismo, y hasta en las pinturas lo retrataban con cuerpo de adulto pero en tamaño mini. Ahora comparemos eso con hoy. Hoy los niños tienen su propio universo, con su propia cultura, su moda, sus actividades, todo pensado solo para ellos. Ok, entonces este va a ser nuestro recorrido. Primero vamos a ese mundo de mini adultos. Después nos vamos al siglo que lo cambió todo y al debate que se armó en el mundo del arte. Luego vamos a ver cómo nace la idea de la inocencia y finalmente cómo todo eso nos afecta hoy en día. A ver, tratemos de meternos en esa mentalidad. Para la gente de antes, de la sociedad premoderna, la vida no tenía estas etapas tan marcadas como ahora. Era un camino recto, un continuo. La idea de tener una fase aparte, protegida, que llamamos niñez, pues simplemente no tenía sentido en un mundo donde la supervivencia dependía de que todos, absolutamente todos, se pusieran a trabajar lo más pronto posible. Y claro, esto lo cambiaba absolutamente todo. En cuanto un niño ya podía caminar y hablar más o menos bien, listo, se integraba de lleno al mundo de los adultos, sin filtros, sin nada. Y esto lo vemos en todos lados, en el arte, en la ropa, en la vida social. La línea que separaba el mundo de los niños y el de los grandes era prácticamente inexistente. Entonces, la gran pregunta es, ¿cuándo cambió todo esto? Pues la respuesta está en el siglo XVII. Fue ahí, justo en ese momento, que nació una categoría social completamente nueva. Y les aseguro que después de eso, la sociedad ya nunca fue la misma. Y aquí entra en escena un historiador clave, Philippe Ariès, que soltó una idea que fue una bomba. La niñez no se descubrió, se inventó. Y no lo dijo así nomás. Su argumento se basa en pruebas bien concretas. De un momento a otro aparece ropa especial solo para niños y el arte empieza a pintarlos de una forma totalmente diferente. Para Ariès, esto no era casualidad. Era la prueba de que algo muy grande estaba cambiando en la cabeza de la gente. Pensemos en la ropa, por ejemplo. Por siglos, un niño se vestía igualito que un adulto, solo que en versión mini. Entonces, cuando de repente se empieza a crear ropa solo para niños, eso es mucho más que moda. Es una declaración social, una forma de decir, ojo, este ser humano es diferente, pertenece a otro mundo. Pero bueno, ¿es tan fácil como parece? ¿De verdad podemos tomar una pintura y decir, listo, así pensaba toda la sociedad? ¿O a lo mejor los artistas tenían otras razones para pintar como pintaban? Este debate es súper importante para entender bien toda la historia. Y aquí es donde chocan dos formas de ver las cosas. Por un lado, Ariès dice, los retratos son un espejo. Si el niño parece adulto, es porque así lo veían. Pero por otro lado, llega la historiadora Linda Pollock y dice, un momento, quizá el cambio no fue en la sociedad, sino en el arte mismo, en la técnica, en los estilos de la época. Pollock, de hecho, da explicaciones mucho más prácticas. A lo mejor vestían a los niños así de formales para la foto, bueno, para el retrato oficial. O porque el retrato era para arreglar un futuro matrimonio. O simplemente para que se notara la diferencia entre niños y niñas después de cierta edad. Su punto es muy fuerte. Una pintura no es una prueba definitiva de lo que sentía toda una cultura. Ok, más allá de este debate entre historiadores, lo que sí es un hecho es que esta nueva idea de la niñez tuvo un impacto gigantesco, súper real. La sociedad entera empezó a cambiar y a organizarse alrededor de un concepto que para nosotros es obvio, pero que en ese momento fue revolucionario: la inocencia de los niños. El cambio no fue de un día para otro. Claro, pasamos de un mundo donde adultos y niños jugaban a lo mismo a un punto donde los educadores y moralistas empezaron a decir que esa mezcla era mala, que era perjudicial. Y eso llevó a que se separaran las actividades. Y aquí hay un dato fascinante. Esta separación empezó en las clases más altas. Tener una niñez protegida se convirtió de alguna forma en una señal de estatus social.
Una vez que la inocencia infantil se convirtió en el nuevo ideal a seguir, la sociedad entera se puso una misión doble, una tarea un poco contradictoria que de hecho sigue definiendo cómo criamos y educamos a los niños hasta hoy. Era como una tarea con dos objetivos. Por un lado, había que preservar su pureza. Imaginen que se construía como un jardín cerrado para protegerlos de todo lo malo del mundo adulto. Pero, al mismo tiempo, y aquí está lo interesante, dentro de ese mismo jardín, la misión era fortalecer su carácter, desarrollar su razón, para que estuvieran listos el día que tuvieran que salir de ahí y enfrentar el mundo. Claro, esta misión era enorme, demasiado grande para que solo la familia se hiciera cargo. Y ahí fue cuando las grandes instituciones se metieron. La Iglesia y el Estado empezaron a tomar un rol protagónico en la educación. Y ¡boom! Los colegios se multiplicaron. Empezaron a aparecer las primeras políticas para proteger a los niños, se promovían modelos a seguir. De repente, la niñez ya no era un tema privado de la casa, se convirtió en un proyecto de la sociedad entera, del Estado. Y bueno, todo esto nos trae al legado. ¿Cómo nos impacta esto hoy? Pues básicamente casi todo lo que pensamos sobre la educación, sobre el desarrollo de los niños, tiene su raíz en estas ideas que nacieron allá por el siglo XVII. De todos los cambios, creo que este fue el más profundo de todos. Darse cuenta de que los primeros años de vida no son un simple calentamiento, sino que son la base, los cimientos sobre los que se construye toda una persona. Para nosotros hoy, esto suena súper obvio, pero en ese momento fue una revelación total, algo que cambió para siempre cómo entendemos la mente humana. Y si hay alguien que puso esto en palabras perfectas, fue el filósofo John Locke. Su cita de 1693 lo dice todo. Cada pequeña impresión, cada experiencia, por mínima que sea, importa. Lo que se graba en esos primeros años se queda para siempre. Pero Locke no se quedó solo en la teoría, ¿eh? Llevó esta idea a la práctica y propuso una verdadera revolución en cómo disciplinar a los niños. Su idea era, dejemos el control externo, el del castigo físico, y en su lugar propuso fomentar un control interno, desde adentro. ¿Cómo? Usando herramientas psicológicas como la culpa, la vergüenza o el orgullo, para que los niños desarrollaran su propia razón y su propio autocontrol. Entonces, para resumir el recorrido a gran escala, la idea nace en el siglo XVII, entre la gente de clase alta. En el siglo XVIII se hace más fuerte y se empieza a extender. ¿Y hoy? Bueno, hoy la idea de que la niñez es una etapa especial que hay que proteger es un valor fundamental en casi todo el mundo. Y aquí está la gran conclusión de todo esto. La forma en que vemos a los niños no es una verdad que siempre existió, no está escrita en piedra. Es en realidad una construcción histórica muy poderosa. Una idea que se inventó, que se discutió, que se adoptó, y que al hacerlo cambió por completo el rumbo de la humanidad. Y todo esto nos deja con una última pregunta, para que nos quedemos pensando. Si la idea de la niñez ha cambiado tanto a lo largo de la historia, ¿qué ideas sobre ella estamos inventando nosotros ahora mismo? ¿Qué van a pensar las generaciones del futuro sobre nuestra era digital, sobre nuestra forma de crianza tan intensa, sobre lo que pensamos del juego y la escuela? Porque parece que la historia de la niñez todavía no ha terminado de escribirse.